Todo comenzó como lo hacen las tragedias que nadie ve venir. Con una sonrisa, un ensayo, una llamada de confirmación. El grupo fugitivo había sido contratado para una presentación privada en Reynosa, Tamaulipas. Un evento cerrado, bien pagado, con supuestos invitados especiales. Pero lo que ellos no sabían es que alguien ya había decidido que no volverían vivos. 5 hombres subieron a una camioneta negra, con los instrumentos aún vibrando por la última prueba de sonido. Ropa limpia, ilusiones altas y un aire de confianza. Habían hecho esto cientos de veces, pero esta vez no habría luces ni público, solo oscuridad, solo un destino sellado con sangre. Y mientras tanto, en otra parte del país, alguien apretaba un botón, una orden, una traición, un silencio. La madrugada siguiente, el país se despertó con una noticia confusa. Desaparecen 5 integrantes del grupo fugitivo. Ningún comunicado oficial, ninguna respuesta de los promotores, ningún rastro claro. Solo una cosa quedaba clara: alguien no quería que fueran encontrados, y mucho menos que hablaran, porque lo que parecía un simple crimen pronto mostró síntomas de algo más grande. Contradicciones en los reportes, rutas cambiadas a última hora, números telefónicos desactivados misteriosamente, silencio absoluto de figuras clave. Y entonces vino la pregunta que nadie quería hacer. ¿Qué sabían estos músicos que incomodó a personas con poder? En México, la música no solo entretiene. En muchas zonas es usada como pantalla para lavar dinero, enviar mensajes entre cárteles o silenciar a testigos disfrazados de artistas. Y cuando alguien se sale del guión, el precio puede ser el más alto. Hoy no estás frente a una historia cualquiera. Estás frente a una verdad que incomoda, una advertencia disfrazada de melodía, una conspiración que comienza con un acorde y termina en un ataúd. Quédate, porque esto no fue una desaparición. Fue una ejecución quirúrgica, planeada, financiada y encubierta por quienes deberían protegernos. Comenta ahora mismo, ¿tú crees que esto fue un crimen más o una ejecución selectiva por lo que sabían y no debían contar? Aquella noche, todo parecía seguir la rutina. El grupo fugitivo recibió el aviso de una presentación privada, exclusiva y bien pagada, en la colonia Riberas del Río, una zona de Reynosa con más sombras que luces. No era la primera vez que tocaban en lugares así, donde los aplausos vienen mezclados con miradas silenciosas, y los anfitriones llegan escoltados, sin aplaudir. Subieron a su camioneta negra, una GMC sin placas visibles, poco después de las 10 de la noche. Llevaban consigo lo esencial, sus instrumentos, sus voces, y un presentimiento que, aunque nadie quiso decirlo en voz alta, ya rondaba como un fantasma en el ambiente. Pero lo más desconcertante, lo que aún hoy sigue generando teorías y susurros, fue la ausencia de Carlos González, el vocalista. Carlos no llegó a tiempo. Una falla con su celular, una llamada perdida, una confusión con el lugar de encuentro. Él mismo lo relató después. Cuando llegué no había nadie. Solo encontré tierra seca, una bolsa negra tirada y un silencio que me perforó el alma. Tú puedes creerlo. 5 hombres desaparecen en una zona controlada por criminales. Y el único que se retrasa es el líder de la banda. El más visible, el que más sabía. ¿Eso fue un accidente? ¿Un acto divino? ¿O un movimiento perfectamente orquestado para dejar vivo a uno y convertirlo en el nuevo mensaje? Esa noche, nadie llamó a Carlos. Nadie lo buscó. Nadie regresó. Solo quedó él, de pie, en medio del polvo, frente a un terreno baldío, donde horas después, la fiscalía encontraría rastros de sangre, restos de tela y un rosario partido en 2. Suscríbete, dale like y comparte este video si tú también sientes que esta historia no tiene nada de normal.
y que alguien muy poderoso está moviendo los hilos detrás del telón. Y vuelve a comentar abajo: Carlos sobrevivió por error o fue elegido para callar. El sol apenas comenzaba a salir el 26 de mayo, pero en 5 hogares ya era medianoche eterna. Las madres se desesperaban, los celulares no sonaban y los chats seguían con la última palabra azul, sin respuesta. No hubo despedidas, no hubo llamadas de auxilio, solo un silencio tan denso que ya no era preocupación, era un presagio. Las primeras 24 horas pasaron con una mezcla de ansiedad y negación. Pero al amanecer, algo cambió. En cuestión de horas, colectivos como Amor por los Desaparecidos empezaron a publicar los rostros de los músicos. 5 fotos, 5 fichas, 5 nombres que, hasta ese día, representaban vida, alegría y ritmo. Ahora, eran símbolos de un misterio sin explicación. Las redes se incendiaron, la rabia estalló. La música que alguna vez hizo bailar a miles, ahora era usada para exigir justicia. Videos antiguos del grupo fueron compartidos con hashtags como ¿Dónde están los fugitivos?, Justicia musical, Mina no más silencio. Y en varias ciudades, la indignación traspasó la pantalla. Hubo vigilias en plazas públicas, marchas con altavoces pidiendo una investigación real, velas encendidas frente a estaciones de policía, donde nadie daba explicaciones. Pero mientras el pueblo alzaba la voz, otros miraban sin ser vistos. Agentes encubiertos, hombres de traje en camionetas polarizadas, cuentas falsas infiltrándose en redes sociales para desinformar. Porque cuando un caso comienza a incomodar, el sistema responde no con verdad, sino con distracción. Un dato perturbador. A las pocas horas de que el caso se hiciera viral, 2 cuentas anónimas comenzaron a difundir versiones falsas, culpando a los propios músicos de estar involucrados en negocios turbios. ¿Casualidad? ¿O un intento desesperado de desviar la atención? México despertó ese día. Pero lo que no sabíamos es que mientras todos buscaban respuestas, alguien ya estaba trabajando para enterrar las preguntas. El 27 de mayo, 2 días después de la desaparición, una llamada anónima alertó a las autoridades sobre una camioneta abandonada en una zona conocida como La Cañada. Un lugar apartado, polvoriento, sin cámaras, sin testigos. El tipo de sitio que uno no encuentra, a menos que alguien quiera que lo encuentres. Era la misma GMC negra en la que el grupo fugitivo había sido visto por última vez. Pero cuando la policía llegó, algo no encajaba. No tenía placas. El logo de la banda había sido removido. El interior había sido limpiado a presión. Y no había una sola huella digital. Ni siquiera un cabello, ni un recibo, ni una botella de agua. Nada. Todo parecía como si la camioneta nunca hubiera existido. Como si fuera un vehículo fantasma. O peor aún, como si fuera un anzuelo. Porque lo más inquietante no fue encontrarla, sino cómo fue encontrada. La camioneta no estaba escondida, no estaba quemada, no estaba en desuso, estaba estacionada con la puerta entreabierta, como si alguien la hubiera dejado ahí para enviar un mensaje, o para que las autoridades creyeran que estaban avanzando. Los expertos en crimen organizado lo saben. Cuando una evidencia aparece demasiado fácil, demasiado limpia, es porque alguien quiere controlar la narrativa. Entonces surgen las preguntas que nadie respondió. ¿Por qué no se la llevaron? ¿Por qué no la destruyeron? ¿Por qué arriesgarse a dejar una pista, a menos que fuera parte del plan? Hay teorías que apuntan a un grupo criminal queriendo incriminar a otro, o incluso peor, a una alianza temporal entre bandas y autoridades para enviar un castigo ejemplar. Una limpieza interna, un castigo por hablar de más. Un ejemplo para otros músicos que quizá sabían demasiado. Pero hay algo que no pudieron borrar, por más que lavaran la sangre o desmontaran las placas. La historia que cada uno de ellos dejó escrita en la memoria de sus familias, sus fans
y ahora, de todos nosotros. Porque puedes esconder un vehículo, pero no puedes apagar el eco de una tragedia. El 29 de mayo, después de días de presión social, marchas y reclamos en medios, las autoridades decidieron actuar. Siguiendo señales débiles de geolocalización, fragmentos de llamadas perdidas y un video borroso de una cámara de seguridad, el rastro los llevó hasta la colonia Aquiles Cerdán, justo a orillas del río Bravo. Un lugar maldito, decían los locales, tierra de ladrilleras abandonadas y de cuerpos que nunca aparecen. Al llegar, los militares y policías estatales rodearon el terreno, un predio sin nombre, sin dueño, con muros de bloque incompletos y cenizas aún calientes. A simple vista no había nada, pero el silencio hablaba y el aire olía a muerte. Una fosa, luego otra, y entonces el hallazgo. 5 cuerpos, 5 bolsas, 5 destinos truncados. Lo que impactó no fue solo la confirmación del horror, sino el estado en el que fueron encontrados. Atados con alambre de púas, con signos de tortura prolongada, y en algunos casos, con los dedos mutilados como si alguien quisiera asegurarse de que no pudieran tocar un instrumento nunca más. ¿Fue un crimen pasional? ¿Un ajuste de cuentas? ¿O una advertencia directa a todo aquel músico que colabora, voluntaria o involuntariamente, con el enemigo? Pero lo más doloroso no fue lo que hallaron en ese predio, sino la manera en que las familias se enteraron. Mientras esperaban noticias, viendo televisión en la sala de sus casas, vieron el anuncio oficial en vivo. El gobernador declaraba que habían sido encontrados 5 cuerpos coincidentes con los desaparecidos del grupo fugitivo. ¿Y las familias? ¿Y el derecho a la privacidad? ¿Y la dignidad de la espera? Nadie les tocó la puerta. Nadie les hizo una llamada previa. Nadie les permitió despedirse como corresponde. Fue un mensaje claro. Aquí no hay tiempo para duelo. Aquí solo hay orden, silencio y control de daños. ¿Querían evitar preguntas incómodas? ¿O simplemente estaban cumpliendo un protocolo, donde el dolor humano es secundario frente a la imagen pública? Una madre dijo entre lágrimas: «No me dejaron abrazar a mi hijo, pero lo vi en la pantalla. Frío, sin nombre, como si fuera basura recuperada». Este predio no era solo una escena del crimen. Era un altar macabro donde se sacrificó a 5 hombres para enviar un mensaje que aún nadie se atreve a descifrar por completo. Días después del hallazgo, cuando el llanto aún no se secaba y las redes sociales seguían incendiadas, una tía de uno de los músicos rompió el silencio en una entrevista radial. «Mi sobrino me dijo: tía, no me gusta ese lugar, no me gusta la gente que contrató eso. Algo no cuadra, pero si no vamos, no cobramos». Esa confesión no fue tomada en serio. Nadie alertó a las autoridades. Nadie del grupo canceló el evento, porque en este mundo donde el hambre y el miedo caminan de la mano, a veces el dinero pesa más que la intuición, y ese error les costó la vida. Al parecer, no fue la primera vez que recibían advertencias. Días antes del evento, un mensaje anónimo llegó al celular de uno de ellos. «No vayan, no es lo que parece, los quieren callar». Pero no se sabía quién lo envió. No tenía firma, solo una señal débil, borrada automáticamente después de ser leída. Fue un intento desesperado de un amigo infiltrado, un enemigo con remordimiento, o alguien dentro del sistema que ya no podía seguir callando. Lo cierto es que sí fueron advertidos, pero eligieron tocar. Eligieron creer que sería como siempre: llegar, cantar, cobrar y volver. Lo que no sabían es que esa presentación no era un show, era un castigo anunciado. Porque en el norte de México, las presentaciones privadas a veces no son para entretener, sino para exponer. Y muchos músicos ya lo saben. Si el que te contrata llega sin sonreír, pero con armas, no estás en una fiesta,
Estás en una trampa. Algunos dicen que la presentación jamás existió, que nunca hubo fiesta, que lo del evento fue solo una excusa para reunirlos en un solo vehículo y llevarlos directo al matadero. ¿Tú qué harías si recibes una advertencia antes de subirte a una camioneta rumbo a una zona roja? ¿Vas o huyes? Comenta abajo. ¿Crees que alguien más sabía lo que iba a pasar? Pero, ¿cayó por miedo? Cuando la presión mediática se volvió insostenible, la fiscalía tuvo que dar una explicación. Y lo hizo, con una de las palabras que más hielan la sangre en el norte de México: los metros. Una célula del cártel del Golfo. Violentos, silenciosos, letales. Dominan Reynosa y zonas colindantes. Y aunque rara vez dejan rastro, sus ejecuciones tienen firma: precisión, tortura, desaparición total. Según la versión oficial, la masacre del grupo fugitivo habría sido ejecutada por esta célula. Pero la pregunta inmediata fue: ¿por qué? Los 5 músicos no tenían antecedentes, no estaban involucrados en actividades criminales conocidas, no tenían conflictos públicos con nadie. Entonces, ¿por qué ellos? Aquí es donde comienza la teoría que las autoridades no quieren confirmar, pero tampoco pueden negar. Los músicos sabían algo. Algo que escucharon, algo que vieron, algo que no debieron saber y mucho menos contar. Algunos insiders de la escena musical aseguran que una semana antes de su muerte, tocaron en una fiesta privada, donde asistieron figuras vinculadas al lavado de dinero. Durante ese evento, habrían presenciado una discusión que no era para oídos externos. Y aunque intentaron guardar silencio, alguien no quiso arriesgarse. Otra teoría aún más oscura sugiere que uno de ellos llevaba una memoria USB. Grabaciones, videos, conversaciones, evidencia para chantajear, o simplemente pruebas que nunca debieron existir. Y entonces, todo encaja. Una presentación extraña, una advertencia previa, un predio controlado y una ejecución quirúrgica, porque en territorios como Reynosa, la música puede ser una bendición o una sentencia, y el que pisa una línea, aunque sea por error, paga con sangre. Un periodista que investigaba el caso declaró de forma anónima: esto no fue un crimen común, fue un castigo simbólico. Ellos no murieron por cantar, murieron por escuchar lo que no debían. Carlos González, el único que no subió a la camioneta, el único que sobrevivió, el único que, hasta hoy, no ha contado toda la verdad. Según su propia versión, se retrasó. Su celular se descargó. No llegó a tiempo al punto de encuentro. Y cuando por fin apareció, ya era tarde. Solo encontró un terreno vacío, huellas borrosas en el polvo y el silencio más pesado que jamás había sentido. Pero ese relato, que al principio conmovió a todos, empezó a generar sospechas. Porque Carlos no lloró en público, no participó en las primeras marchas, no concedió entrevistas y se negó a declarar más de una vez ante la fiscalía. ¿Dolor o miedo? Algunos familiares de los otros músicos empezaron a hacer preguntas. ¿Por qué Carlos fue el único que no recibió la ubicación final del evento? ¿Por qué su celular volvió a encenderse justo después de la desaparición? ¿Y por qué, días antes del evento, se le vio en una reunión con uno de los promotores que luego desapareció sin dejar rastro? Aquí es donde surgen 2 teorías inquietantes. Teoría número 1. Carlos fue advertido. Alguien le dijo que no fuera, y cayó para protegerse, o proteger a alguien más. Teoría número 2. Carlos no era el blanco. Él era el mensaje, un testigo viviente, un sobreviviente que debía quedarse en silencio, para que el resto entendiera lo que pasa cuando alguien se cruza con los dueños del territorio. Pero hay una tercera posibilidad, aún más perturbadora. Teoría número 3. Carlos sí era el objetivo, y los otros 5 fueron eliminados por error, o peor, fueron sacrificados para dar tiempo a que Carlos escapara.
¿Y si uno de ellos intentó protegerlo? ¿Y si uno de sus amigos se entregó sabiendo que alguien debía quedar vivo para contar la historia, aunque nunca la contara completa? Carlos hoy vive escondido, cambiando de domicilio, sin redes, sin entrevistas, sin voz. Pero el silencio no es olvido. Y en este caso, el que sobrevive también es sospechoso. Comenta. ¿Tú crees que Carlos fue salvado? ¿O que forma parte de algo que aún no ha querido confesar? El gobierno anunció. Los cuerpos fueron identificados y entregados a sus familias. Pero eso no es del todo cierto, porque aunque la fiscalía afirmó que los restos correspondían a los 5 integrantes del grupo fugitivo, las familias jamás vieron los cadáveres. Los ataúdes llegaron sellados. Las entregas se hicieron apresuradamente. Y a los pocos días, los expedientes fueron clasificados como cerrados por identificación presuntiva. ¿Dónde están los resultados del ADN? ¿Por qué no se realizaron pruebas con peritos externos? ¿Por qué la fiscalía se negó a permitir exhumaciones cuando las madres lo solicitaron? Una madre rompió en llanto frente a las cámaras y dijo: «Yo no enterré a mi hijo. Yo enterré un cajón que me dijeron que era él. Pero no me dejaron verlo. No me dejaron tocarlo. Ni siquiera me dejaron olerlo». Y entonces surge una teoría aterradora. ¿Y si los cuerpos no eran de ellos? ¿Y si fue un montaje? ¿Y si los verdaderos músicos aún están vivos? ¿Y si los tienen secuestrados, no para pedir dinero, sino para callarlos? ¿O utilizarlos como piezas de chantaje contra alguien más poderoso? En regiones controladas por cárteles, las desapariciones son a veces más útiles que las muertes. Porque un muerto puede hablar, pero un desaparecido genera miedo constante, duda permanente y un silencio que puede ser manipulado. Algunos creen que esto va más allá del crimen organizado, que detrás de estos eventos hay figuras políticas que financiaron la masacre o que están siendo chantajeadas por quienes tienen aún con vida a los músicos. ¿Y si esa es la razón por la cual el caso se cerró tan rápido? ¿Y si esa es la razón por la cual las autoridades parecen más interesadas en que el pueblo olvide que en encontrar justicia? Comenta abajo. ¿Tú crees que esos cuerpos eran realmente de ellos? ¿O alguien quiere que pensemos eso mientras ocultan una verdad más oscura? Esto no fue un simple crimen. No fue una confusión. No fue un caso aislado, más que se archivará con el tiempo. Fue una advertencia, fría, cruda, planificada. Una muestra de cómo, en ciertas partes del mundo, la música no solo alegra fiestas, también se convierte en vehículo de muerte, lavado, control y castigo. Porque cuando se apagan los focos, cuando la gente se va y el escenario queda vacío, a veces lo que queda no es silencio, sino ecos de amenazas, de negocios sucios, de secretos que valen vidas. El grupo fugitivo no cayó por cantar corridos. No murió por estar en el lugar equivocado. Murió porque alguien decidió que sus voces eran un riesgo. Y ese alguien aún está ahí afuera, mirando, escuchando, borrando rastros. Este caso nos enseña que la fama no protege, solo expone. Y que, a veces, el escenario puede ser el lugar donde te aplauden por última vez, antes de condenarte. Así que tú, que estás viendo este video, tienes 2 opciones: apagar la pantalla y olvidarlo, o levantar la voz, compartir esta historia y ser parte del eco que no podrán silenciar. Suscríbete ahora, comparte este video y deja tu like si tú también crees que la verdad no puede morir con la última nota de una canción. Que la música debe ser arte, no sentencia, vida, no estrategia criminal. Que esta historia no se hunda entre las tendencias.